Buenas tardes, estimados con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Mira, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero, si se la escucha. Buenas tardes, muy amables, gracias. Listo, vamos a continuar con la materia. Habíamos ya la clase anterior terminado toda la unidad respecto a los transformadores. Está pendiente todavía subir las tareas, ¿no? Eso voy a ver si me pongo al día en este fin de semana para subir lo que habíamos hablado la clase anterior, ¿no? Las actividades, la tarea. Y vamos a ver la confirmación de ustedes el día de hoy si es que pueden acceder a un transformador para lo que sería de una vez el foro. Eso en el transcurso de la clase para que me confirmen. Ya cuando cuando tome la asistencia ahí voy a ir confirmando. Listo, eso todavía entonces quedaría pendiente. Vamos a empezar ahora con las máquinas rotativas. A ver, teníamos las estáticas que serían los transformadores. Y de las máquinas rotativas tenemos las de corriente continua. Acuérdense que de las rotativas se dividían en motores y generadores, ¿no? Motor, generador. Y tenemos en corriente continua y corriente alterna. ¿Ya? De los dos tipos. Entonces vamos en esta clase a empezar a ver respecto a las máquinas rotativas de corriente continua. Listo, vamos a empezar con el caso práctico, como en todas las unidades. Vamos a establecer una situación de partida, un caso real, sí, algo que es motivo de análisis y que da pie de partida para el análisis de estas máquinas, ¿no? Aquí me ayuda con la lectura, por favor. Voluntarios. Ya le leí, ingeniero. Muy amable, gracias. Situación de partida. La empresa Mantexpress ha recibido un encargo para reparar un motor instalado en una antigua máquina de transporte de chapa. En una primera comprobación in situ, los técnicos han observado que no es una máquina trifásica de corriente alterna como es habitual en la actualidad. Según los empleados encargados de operar la instalación, dicho motor movía un sistema de transferencia de chapas en un sentido y otro, y todo a diferentes velocidades. El operario más veterano indica que el motor ya se había realizado una profunda revisión hace bastantes años. Este ingeniero se lo pasa un poquito más grande. A ver, déjeme. 195, un poquito más ahí. ¿En dónde estábamos? Una profunda revisión hace bastantes años y que en ella se habían cambiado, entre otras operaciones de mantenimiento, las escobillas, los rodamientos. En esta ocasión, el fallo parece que es interno, ya que después de un bloqueo del eje, la máquina comenzó a humear y a oler a quemado eléctrico. Las protecciones de la instalación se dispararon y una vez restituidas, la máquina no respondió a ninguna de las maniobras efectuadas desde el cuadro de control. Al abrir la caja de bordes del motor, Fermín y Abel han comprobado la continuidad con un polímetro entre dos de los cuatro. Entre dos de los cuatro bornes que están etiquetados con A y B.
y no han obtenido ninguna medida. Después de sacar las escobillas y comprobar que están en perfecto estado, se han decidido demostrar la máquina, dentar la máquina y llevarla hasta el reciente montado taller de bobinados de la empresa Mantexpress. Allí, al tirar una de las tapas de la carcasa, se han observado, además de percibir un fuerte olor a quemado, que las bobinas ubicadas en el motor están deterioradas debido al calor. Parece evidente que el devanado se han destruido y que es necesario su rebobinado. Al desmontar la máquina se ha observado lo siguiente. El estator dispone de 4 piezas polares de gran tamaño y otras de un tamaño mucho más reducido. Todas las delgas del colector tienen 2 terminales de diferentes bobinas. Solamente dispone de 2 líneas de escobillas. De cada ranura salen 8 terminales de bobinas que se conectan a los diferentes delgas del colector. Ok, listo, muy amable, gracias. Ya, este es un caso típico, ¿no? Lo interesante de esta situación, de este análisis, es de ir viendo, ¿no? En el ejemplo indica cómo hacen los técnicos famosos de este libro, Fermín y Abel, para ir diagnosticando, ¿no? Ir viendo. Primero, sí, en sitio, observan que no es una máquina trifásica de corriente alterna, ¿ya? Eso es fácil de ver, ¿no? Ustedes ya saben, si fuera una máquina trifásica, ya saben que debe haber 3 fases, 3 líneas, ¿ya? En este caso, ellos van a ver la conexión y no debieron haber visto las 3 fases. Y tampoco que está conectado a una fuente alterna, sino a una fuente DC, a una fuente continua, ¿ya? Entonces ya van identificando el tipo de motor. Primer paso, identificar el tipo de motor. ¿Ya? De ahí algo bien importante, ¿no? Preguntar qué es lo que pasó. ¿Sí? Identifican la máquina, ven de qué tipo es y luego comprueban con los empleados a ver qué es lo que pasó, cuál es la historia de la máquina. ¿Ya? Según los empleados, dice, encargados de la operación e instalación, dicho motor movía un sistema de transferencia de chapa en un sentido y otro, y todo a diferentes velocidades. Entonces ya le están indicando cómo funcionaba esa máquina, ¿no? Ese motor, ¿ya? ¿Qué más? El operario más veterano, dice, le indica que al motor ya se le había realizado una profunda revisión hacía bastantes años y que en ella se había cambiado, entre otras operaciones de mantenimiento, ya se habían cambiado las escobillas y los rodamientos. Y en esta ocasión el fallo parecía que era interno. ¿Ya? Dice ya que después de un bloqueo del eje, la máquina comenzó a humear. Listo, entonces vamos viendo. Esto, aunque parezca mentira, cuando nosotros vamos donde un médico hacen exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos al médico, primero la enfermera toma nuestros síntomas, ¿no? Los valores de temperatura, presión, edad, fecha y todo lo demás, ¿ya? Eso es identificar el tipo de máquina. Ah, ya. Entonces la enfermera lo que hace es identificar con la edad, es niño, es joven, es adulto, tercera edad. Los signos vitales, ¿no? Ah, tiene presión alta, tiene presión baja, todo lo demás. Y cuando vamos a consulta, ¿qué es lo que hace el médico? Cuénteme, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué síntomas tiene? Y todo lo demás. Miren, aquí en la parte cuando actuamos en el área de mantenimiento, estamos actuando o siguiendo el mismo procedimiento que lo haría un médico, ¿ya? La profesión es casi, bueno, no hablamos de profesiones iguales, no. Hablamos de pronto de procedimientos. El procedimiento, el médico necesita llegar a diagnosticar la enfermedad. El técnico necesita llegar a diagnosticar el fallo. Pero el camino siempre va a ser el mismo.
¿sí? Primero identificar la máquina con la que van a ver, luego ver qué función hace la máquina y luego conversar con el personal, qué es lo que estaba haciendo, qué fue lo que le hicieron la última vez, el historial, ¿no? El médico también le pregunta qué desayunó, qué comió la noche de ayer, qué comió el día de ayer, y así le va preguntando, ¿ya? Son las mismas preguntas para llegar al diagnóstico en nuestro caso, del fallo, en el caso del médico, de la enfermedad. Sí, pero se está actuando de la misma manera. ¿Ya? ¿Qué más dice? Ya, una vez que eso pasó, dice, abren la caja de Bornes, ya, y ven y comprueban, ¿no? Continuidad. Aquí le llaman polímetro, nosotros le conocemos como multímetro. Multímetro, el aparatito con el cual nosotros medimos voltajes, corrientes, resistencias y otras cosas más, ¿no? Nosotros le conocemos como multímetro. En muchos textos le conocen como polímetro, o sea, un medidor de varias, ¿qué serían? De varias unidades, ¿no? Polímetro. Bueno. Dice, entre dos de los cuatro bornes que están etiquetados como AB, dice que hay continuidad. ¿Qué significa que haya continuidad? Que está en cortocircuito. Sí, eso significa. Han medido y comprueban que está en continuidad. Continuidad significa cortocircuito. ¿Ya? Entonces ya ahí, una vez que ya han detectado eso, lo llevan, trasladan el motor al taller de la empresa, ahí le empiezan a destapar y empiezan a ver. Ojo, aquí también es otra buena práctica parecido a la de los médicos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no es que ya huele a quemado, destapé, aquí está negro, este es. ¿Sí? Eso es una mala práctica de un mal técnico. Ir por lo evidente, ¿ya? Igual que un médico, ¿no? Un médico, ¿qué tiene? Ya listo, tomes esto. Así de buenas a primeras no es, ¿no? No es. No es tan fácil. Y la buena práctica es la observación, ¿ya? La observación es bastante importante. Entonces aquí va desglosando todo lo que se encuentra en el interior del motor. El estator dispone de 4 piezas polares de gran tamaño y otras 4 de tamaño más reducido. Todas las delgas. ¿Qué son delgas? Son los bobinados, ¿no? Bobinados, delgas, arrollamientos, como más lo conocíamos. Bueno, como ustedes lo entiendan. ¿Sí? Bobinado, llamémosle, que es el más común, o delgas. Eh, a ver, perdón, me estoy equivocando aquí. Las delgas son las partes de cobre en las que termina el bobinado. ¿Ya? A ver, para no confundirnos. Nosotros tenemos aquí el bobinado, ¿no? Tenemos el camino de entrada, de aquí venimos, de acá tenemos el bobinado. Ya, bueno, está medio feo, pero ya. Listo. Y esto de acá, esta partecita de aquí, esto de aquí, que es donde hace contacto con las escobillas, ¿se acuerdan? Eso ya habíamos visto antes. Las escobillas son los famosos carbones, ¿no? Los que hacen contacto, ¿ya? Y aquí tiene el voltaje. Entonces, cuando están en esa posición, los carbones hacen contacto con estas delgas. Estas de aquí son las delgas, que corresponden a cada uno de los bobinados, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Dice, solamente dispone de 2 líneas de escobillas. De cada ranura salen 8 terminales de bobinas que se conectan a diferentes delgas del colector. ¿Ya? Lo interesante de aquí, no vayan a lo obvio, ¿sí? No vayan a lo obvio. Observen, y esa palabrita es la raíz de todo, ¿sí? Es de pronto algo
Ustedes pueden decir la palabra observar, es bastante común, todo mundo la habla, pero no entendemos muy bien el significado, ¿sí? Ese es el problema. Pero un proceso de investigación, un cualquiera que éste sea, ¿sí? Todo empieza con la observación. Todo lo que nosotros tenemos actualmente, las ciencias que se han desarrollado, las ciencias matemáticas, las ciencias físicas, las ciencias químicas, se han basado en esta palabrita. ¿Ya? El ser humano ha desarrollado mucha ciencia solamente observando las estrellas y preguntándose por qué siempre están en el mismo lugar, observando la caída de los objetos al suelo, qué les hace caer. Todo lo que nosotros tenemos como ciencia se ha desarrollado a través de la observación. Qué diferentes nosotros seríamos en el ámbito de la ciencia si desde la escuela nos enseñaran a observar. Pero a observar no es que yo miro, ah, ya, listo, ahí está. No, mirar y observar son dos cosas diferentes, ¿no? Yo miro muchas cosas, pero observar, saber a ciencia cierta las cosas que forman parte de lo que yo estoy mirando, eso es otra historia. Una cosa es mirar y otra cosa es observar. Entonces, una de las habilidades que usted debe tener como técnico, ¿sí? En el área técnica, en el área tecnológica, en el área de campo, es ser bien observador. No mirar todo, ser observador. ¿Ya? Y en función de eso, usted ya va a ir identificando de mejor manera, ¿sí? O mediante pruebas puede ir identificando, sacando conclusiones y confirmando el diagnóstico del fallo. ¿Ya? Entonces, recomendación, seguir pasos, ¿no? Identificar el equipo, saber cómo funciona el equipo dentro del proceso, ver el historial del equipo que le hicieron en el último mantenimiento, ¿sí? Medir, hacer mediciones y llegar a una que sería a un diagnóstico preliminar. Aquí midieron y encontraron cortocircuito. Una vez que está el diagnóstico preliminar, ahí sí, vamos al taller y lo desarmamos para observar todo lo que podría estar mal. ¿Ya? Ojo, si es que ustedes van a un equipo, ¿no? Un equipo eléctrico me refiero. Un equipo eléctrico no prende. ¿Ya? Un equipo eléctrico no prende. Ustedes van, le destapan y lo más obvio, ¿no? Buscan el fusible. Todo equipo tiene un fusible por alguna parte. Van y miran, ah, el fusible ha sido el que se ha quemado. Traigan otro fusible y estamos listos. Ratito, usted se quedó solamente aquí, en identificar el fallo preliminar, lo más obvio. Usted se quedó en esta parte de aquí. Usted tiene que venir acá. Si el fusible se quemó fue por algo. ¿Qué va a pasar si usted cambia el fusible y vuelve a prender el equipo? Otra vez se va a volver a quemar el fusible. ¿Por qué? Porque usted está yendo a lo más obvio, ¿sí? De pronto al síntoma más evidente, pero no está atacando la causa. Entonces usted tiene que ir a la causa que hizo que el fusible se queme. Esa es la secuencia. Esos son los pasos a seguir de usted como técnico. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, ok, vamos avanzando. Estudio del caso. ¿Qué es lo que se va a estudiar en este caso que hemos leído hace un momento? ¿Ya? Dice, primera pregunta. ¿Por qué la máquina tiene un devanado en el rotor y otro en el estator? ¿Se acuerdan que eso habían observado aquí?
el estator dispone, ¿ya? Y las de las... ¿dónde están las del rotor? Bobinas ubicadas, aquí dice, bobinas ubicadas en el rotor están deterioradas, ¿sí? Las bobinas del rotor deterioradas, y aquí hablamos de el estator también, que tiene 4 piezas polares, 4 bobinas. Entonces la pregunta está bastante clara, ¿no? ¿Por qué la máquina tiene devanados en el rotor y otro en el estator? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Al inicio de cuando hablábamos de los campos electromagnéticos, ¿ya? De hecho, la práctica que ustedes hicieron de la bobina explicaría esto de aquí. El imán era el bobinado del estator, y la bobina que ustedes alimentaban con la batería era el bobinado del rotor. Entonces, ¿por qué la máquina tiene un devanado en el rotor y otro en el estator? Porque es una máquina DC, una máquina de corriente continua. ¿Ya? Eso solamente acordándome de lo que ya vimos, verán. ¿Sí? ¿Cuál otra más? ¿Cuál de los devanados es el encargado de la excitación? Ingeniero, Dígame. Richard Cedeño le saluda, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Dígame. O sea que es igual como en las licuadoras, o sea, tiene un bobinado tanto en la masa como en el rotor. Es similar. Los motores de las licuadoras son conocidos como motores universales. Tienen una mezcla entre un motor AC y un DC. ¿Ya? Realmente es AC porque nosotros le conectamos al 110, ¿no es cierto? Por eso sabemos que es un motor de corriente alterna, que es lo que nosotros tenemos en el tomacorriente. Pero al tener un rotor, un devanado en el rotor, estaríamos viendo una de las características que tiene un motor DC, ¿ya? Entonces ese tipo de motores es una mezcla, ¿no? Una mezcla de las dos configuraciones. Eso ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero en este caso más nos estamos refiriendo a la práctica que ustedes hicieron en el parcial anterior, ¿no? El imán representa los devanados del estator, ¿ya? Estos que dice que encontraron 4, ¿no? 4 piezas polares. En el caso de ustedes era una sola, era un solo imán, pero a eso se refiere. Y la bobina que ustedes hicieron, construyeron el arrollamiento del cable esmaltado, es la bobina del rotor, ¿ya? Entonces, por ese lado de ahí, nosotros estaríamos pensando en un motor de corriente continua. Por eso, y porque acá ya saben, ¿no?, que no era una máquina trifásica de corriente alterna. Entonces, yo ya sé que no es de corriente alterna, ¿sí? Tiene una bobina en el rotor y tiene bobinas en el estator. Entonces de cajón ya no hay más vueltas que darle, ¿no? Es una máquina de corriente continua. La 2. ¿Cuál de los devanados es el encargado de la excitación? ¿Ya? ¿Qué entenderían ustedes por esto, de la excitación? ¿Qué entienden por esta pregunta? Darle el arranque a la máquina. Eso, ¿sí? ¿Cuál es el que motiva? Eso sería más o menos pegándonos un poco más a la descripción de la palabra excitación, ¿no? Excitación o motivación. ¿Cuál es el que motiva el movimiento en este caso? Porque estamos hablando de un motor. ¿Cuál de los devanados motiva o genera el movimiento, ¿sí?, del motor? ¿Ya? En este caso estaríamos hablando ¿de cuál? ¿Quién me responde esa parte? Verán que es también conclusiones de la práctica que ya hicieron, ¿no? ¿Cuál de los dos creen ustedes que motiva? El estator. El estator, ¿no es cierto? Porque él es el campo, él genera el campo electromagnético, el primer campo, el que rodea al rotor. Gracias a ese campo es que el bobinado del rotor, ahí sí aplicamos todas las fórmulas que aplicamos en las tareas anteriores, ¿no? El de la fuerza electromotriz y todo lo demás. Gracias a ese campo. Sin ese campo no hay fuerza, ¿ya?
¿sí? Entonces el que produce la excitación, el devanado, estaría en el estator. ¿Qué más? ¿Cómo se denomina el elemento de conmutación para alimentar las bobinas del rotor? ¿Quién me dice? El elemento de conmutación. ¿Se acuerdan que aquí en el rotor nosotros tenemos Las delgas, ¿no? por ahí? Mm, Aquí tenemos esta parte de aquí, aquí viene el rotor, ya, y por acá viene los carbones, ya. A esto de acá nosotros le conocemos como colector, ya, como decir que colector, donde se colectan todas las conexiones, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? El colector, ese es el elemento de conmutación. ¿Por qué? Porque en esta posición está conectando un devanado. El momento que ese devanado actúa, el campo de ese devanado actúa con el campo del estator, tiende a girar. El momento que gira, ahora estos carbones pegan a otra bobina. Esa otra bobina también genera el campo electromagnético e interactúa con el del estator y le hace que gire un poco más. Y así se van conmutando, ¿no? A eso se refiere, conmutación. Ya, el elemento, esto de acá se llama colector. Ya, colector. Aquí se reúne todas las conexiones para la conmutación. ¿Qué más? ¿Qué emisión tienen los polos de pequeño tamaño que están intercalados entre los principales? Eso ya vamos a ver más adelante. ¿Por qué los bornes de la máquina están etiquetados como JKAB? Ya vamos a ver cuántos polos tiene la máquina, que indica que cada delga del colector llega en 2 terminaciones de bobinas de la armadura. Vamos a ver adelante. Ya, todo lo que las siguientes preguntas nos vamos a responder. Lo que sí podíamos responder hasta el momento era esto de aquí. Estas 4 primeras preguntas son preguntas de la teoría que ya nosotros habíamos visto. Y aquí para acá ya son preguntas que la vamos a contestar conforme vayamos revisando la teoría más adelante. ¿Ya? Pero estas 4 primeras preguntas sí podíamos haberlas contestado con el conocimiento que hasta el momento ya tenemos de las máquinas. Listo, entonces ahora sí, una vez que ya hemos hablado un poco de este caso, vamos a entrar en materia. El principio de funcionamiento de las máquinas de corriente continua, esto ya es bastante parecido, ¿no es cierto? Lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Con la espira, habíamos analizado el campo magnético y la fuerza que se ejerce cuando esta espira está dentro de otro campo magnético, ya produce un giro. ¿Ya? Ese es el principio de funcionamiento de la máquina. A su debido tiempo ya les había indicado, ¿no?, que ese era el principio de funcionamiento. Entonces, este de aquí estaría formando el estator. ¿Por qué? Porque viene de la palabra, o más o menos se asemeja a decir que está estático, que está quieto. ¿Sí? El estator está en la carcasa y eso no se mueve, ¿ya? Ese sería el caso de estos imanes, estator, ¿ya? Y el rotor obviamente es la parte central, la que gira, por eso rotor, ¿no? El rotor. Entonces, ¿qué partes constituyen la máquina, el motor? El estator y el rotor. En este caso, en el estator va a estar los polos. Ojo, verán que hablamos de polos. Polos significa que nosotros hemos generado un campo electromagnético fijo. ¿Ya? Entonces siempre vamos a tener un norte y un sur. Siempre vamos a tener un norte y un sur. ¿Ya? Para que estos campos sean fijos, por eso es que estamos hablando de una máquina de corriente continua, o DC, por sus siglas en inglés, ¿no? Direct current, corriente directa, corriente continua, como ustedes lo quieran ver. ¿Ya? Aquí tenemos el famoso colector. Aquí
aquí nosotros tenemos el colector. Este es el que conecta, ¿no? Conecta las delgas de las bobinas hacia el circuito eléctrico. ¿Ya? En este caso que estamos nosotros viendo en la imagen, ¿quién me puede decir? ¿Es el caso de un motor o es el caso de un generador? ¿Quién me dice? Profe, no sería de un generador. Ya, ¿por qué? ¿Ustedes ven en alguna parte que estamos entregando voltaje, que estamos conectando voltaje? ¿Alguien ve una fuente de voltaje por ahí? Aquí están los imanes, ¿no? Y en este caso, para este ejemplo, los imanes son permanentes, ¿no? El imán no está conectado a nada, entonces los imanes son propios. No estoy conectando nada. La espira que está acá, a través de los carbones, estoy conectándome a un circuito eléctrico, pero donde hay un foco. Un foco no me da voltaje, un foco usa el voltaje, ¿no es cierto?, para prenderse. Entonces, el foco no es una fuente, el foco es una carga. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que si yo giro esta espira, el foco se va a empezar a prender. Entonces, ¿qué estoy describiendo? Estoy describiendo el funcionamiento de un generador. Yo mecánicamente giro, ¿ya? Y eléctricamente se va generando la corriente, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando nosotros girábamos una espira dentro de un campo magnético, se inducía corriente en la espira? Eso es lo que estamos haciendo. Verán, esa materia ya nosotros revisamos, analizamos. Sí, eso ya debe estar un poco claro, ¿no? Habíamos hecho el caso de un conductor rectilíneo, habíamos hecho el caso de una espira, eso ya estuvo analizado, y eso ya saben, ¿ya? Si yo giro una espira, ¿ya?, dentro de un campo magnético, se induce en la espira una corriente eléctrica. Esa corriente que se induce es la que me va a prender aquí el foco. Entonces, este caso, este esquema que nosotros estamos viendo es el esquema de un generador, ¿no? De un generador elemental, como está aquí, básico para explicación de cómo funciona una máquina rotativa de este tipo. ¿Ya? Vamos viendo. Aquí, en cambio, es que algo cambió, ¿no? Aquí ya no tengo un foco. ¿Ya? Aquí yo ya no tengo un foco. Ahora yo tengo una batería. ¿Ya? Aquí tengo el positivo. Acá tengo el negativo de una batería. ¿Y qué hacemos ahí? Ahí lo que hacemos es que el momento que circula una corriente en la espira, ¿sí?, se está generando un campo electromagnético. Y este campo electromagnético que se genera en la espira interactúa con el campo electromagnético del estator. Y en cambio aquí, ¿qué se produce? Se produce el movimiento. Se produce un par de fuerza que le hace girar a esa espira. Entonces aquí estamos hablando de la interacción entre los campos electromagnéticos, pero para producir movimiento. Este es el caso del motor, el caso de un motor elemental. ¿Ya? Entonces, aquí sí tengo una fuente. Conecto el voltaje a la espira. Esta espira genera un campo también electromagnético. Digamos que aquí está, genera un campo N también.
N con N, polos iguales se repelen, entonces tiende a girarle, a moverle a la espira. ¿Ya? Y se produce el movimiento. Este es el caso del motor, un motor elemental. También es algo que ya lo habíamos analizado en la primera unidad. Vamos a leer esta parte del funcionamiento del motor. Ojo, vamos con el motor. Si ya vimos la diferencia entre generador y motor, ¿no es cierto? Vamos ahorita con el motor. ¿Ya? Y vamos a ir observando las gráficas. Listo. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo, profe Antonio Caicedo. Ok, gracias. Muy amable. A ver, ya. Acérquelo un poquito, profesora, por favor. A ver. Ya. Ya, en la siguiente secuencia de imágenes se muestran como una espira es alimentada para su funcionamiento como motor desde un sistema de conmutación colector con dos delgas A y B. En la posición inicial 1, la delga A es alimentada desde el positivo de la fuente de alimentación, teniendo en cuenta el sentido de las líneas de fuerza del campo inductor, NS, y el sentido de la corriente que circula por el conductor. Se originará un par de fuerzas que producirá un giro de espira sobre un propio eje según la regla de la manija. En esa situación, el par es máximo, línea de par máximo. Si la espira logra vencer la posición 2, en la que las dos delgas cortocircuitan el sistema de alimentación y, por lo tanto, el par es nulo. La delga B pasa a la posición 3. Un ratito. En la que queda conectada al positivo de la alimentación. De esta forma, el lado activo opuesto de la espira es recorrido por una corriente del mismo sentido, presentándose nuevamente el par inicial, haciendo girar la espira de forma continua. Ok, muy amable, gracias. Sí, tenemos tres posiciones. En la posición 1, posición inicial, ¿ya? Dice, las delgas, ¿no? Entre A y B se alimentan, ¿ya? Teniendo en cuenta el sentido de las líneas de fuerza del campo, el norte-sur, y el sentido de la corriente que circula por conductor, se origina un par de fuerzas que producirá un giro, ¿ya? Entonces, en la posición 1 se genera un par de fuerzas, ¿ya? Este par en esa posición es la línea de par máximo. Luego de que vence esta posición, vamos a la posición 2. En estas dos, dice, las delgas cortocircuitan el sistema de alimentación, ¿ya? Entonces el par es nulo. Y en la posición 3 inicia nuevamente de la misma manera como en la posición 1. Se conectan nuevamente la espira y se tiene nuevamente el par de fuerzas inicial, ¿ya? Eso es lo que dice el texto. Vamos a ver las imágenes. Ya. Entonces, aquí tenemos en la posición 1, tenemos la espira de manera horizontal, ¿sí? Horizontal. Y aquí tenemos el campo magnético, ¿no? NS, de los imanes, norte-sur. Tenemos el campo magnético y la espira en horizontal.
Si en ese momento nosotros conectamos a la fuente, ¿sí? Aquí podemos ver que está conectado. Viene la fuente, pasa el carbón, conecta este colector, el colector A. Todo este colector está unido a este lado de la espira. Viene, llega hasta acá. Ya, voy a cambiar de color para que no se confunda. Y regresa la corriente a través de este otro colector que está cogido, unido a través de este carbón a la parte negativa de la fuente. Entonces aquí tenemos cerrado el circuito, ¿sí? Sale del positivo, conecta la espira, se da la vuelta, conecta al colector, al carbón y regresa a la fuente. Entonces hay circulación de corriente por la espira. El momento que hay circulación de corriente por la espira se genera un campo magnético, electromagnético, ¿sí? Y tenemos el punto de fuerza máximo, el par máximo, ¿sí? Porque estamos aplicando literalmente la regla de la mano izquierda. ¿Se acuerdan? El campo está yendo de norte a sur, ¿sí? La corriente en este sentido está yendo para acá, ¿sí? En este lado de la espira, y en este otro lado de la espira está yendo para acá la corriente. Entonces tenemos el campo, la corriente, y el otro dedo nos indicaba la fuerza. Eso ya fue parte de la tarea anterior que hicieron, ¿no es cierto? La aplicación de la mano izquierda. Tenemos el campo, tenemos la corriente y el otro dedo nos indicaba la fuerza. Entonces en este caso la fuerza va para abajo y en este caso la fuerza va para arriba. Entonces haciendo que esta espira tienda a moverse. Y se mueve de esta manera, como lo vemos en la posición 2. ¿Ya? En la posición 2, si ustedes ven, la espira giró por efecto de los campos electromagnéticos. Y en esta nueva posición, en cambio, ya no tenemos la alimentación de las bobinas. Ya tenemos un cortocircuito ahí. ¿Ya? Ustedes ven aquí este carbón está uniendo el colector A o las delgas, no, la delga A y la delga B se está uniendo. ¿Sí ven? Y acá en el otro carbón también les está uniendo. Entonces este anillo, este colector se está transformando en un cortocircuito, todo se está uniendo. Entonces aquí ya al ser un cortocircuito la corriente no existe, la corriente es igual a cero, ¿ya? No existe corriente, y si no existe corriente ya no existe campo magnético, y si no existe campo magnético ya no hay el campo que interactúe con el otro campo electromagnético, ¿ya? Entonces aquí ya no hay par, ya no hay fuerza, ¿ya? Luego de esto, esta espira sigue, cae y vuelve a quedar en posición horizontal. En esta posición horizontal, nuevamente se vuelven a unir los carbones con cada uno de los colectores y sus respectivas delgas, y nuevamente vuelve a circular corriente por la espira. Nuevamente se genera el campo electromagnético, nuevamente interactúa con el campo del imán norte-sur, el NS que tenemos acá, y nuevamente vuelve a generarse la fuerza y vuelve a girar. Y así continúa, y ese es lo que origina el movimiento rotatorio continuo, ¿sí? Empieza el rotor a girar y ese es el principio de funcionamiento del motor. ¿Ya? Visto. Ingeniero, Dígame. una pregunta. Esas barras que estaban ahí que decían N y S, ¿esos qué son los terminales? No, este es el estator. ¿Ya? A ver,
para que tengan una visión amplia, una visión real, mejor dicho. Vamos acá. Les voy a mostrar eso, miren. Este es un estator real, ¿no? Si no sé si le están apreciando. Miren, este es un estator real, ¿ya? Y ustedes ven aquí dos devanados, ¿no? Dos bobinas. Aquí a este lado y al otro lado. Entonces, este de aquí es el que me estaría generando el polo norte y este de acá el que me estaría generando el polo sur de este motor, ¿ya? En este caso, acuérdense, ¿no? Hay dos maneras de tener un campo magnético. El uno que era propiedad de un metal, ¿no es cierto? O sea, nosotros ya tenemos imanes con propiedades magnéticas, ¿sí o no? Y eso habíamos visto al inicio de la asignatura. El campo magnético es propiedad de ciertos metales, de ciertos materiales, ¿ya? Entonces son los imanes. Y la otra posibilidad de nosotros tener campos magnéticos es a través de la corriente eléctrica, a través de una bobina, ¿sí? Nosotros hacemos circular corriente a través de una espira y también estamos generando un campo magnético. Entonces tenemos dos opciones para generar. La una utilizando imanes y la otra utilizando bobinas, como en este caso de la fotografía, ¿no? Aquí en la fotografía estamos utilizando bobinas para generar nuestro campo magnético, nuestro norte y sur. Si usted desarma un motorcito de esos pequeños, de los juguetes, de los carritos de los niños, si desarman el motor, ustedes no van a encontrar estas bobinas, van a encontrar unos imanes, ¿no? Un imán del un lado, otro imán del otro lado. Sí, ¿por qué? Porque son motores pequeños de baja potencia y esos imanes son suficientes para que el motor gire. Pero ya en motores de este calibre, como estamos viendo aquí en la imagen, ya no son imanes, ¿sí? El campo magnético se lo obtiene a través de bobinas. Estas de aquí, estas bobinas, es el NS que nosotros estamos viendo arriba en la explicación, ¿sí? Es el campo magnético del estator, ¿ya? Pues ahora sí, regresemos a nuestra explicación. Ya estábamos aquí, ya. Entonces estas barras NS norte-sur es el campo del estator y esta espira que nosotros estamos analizando que se está girando es la bobina del rotor, ¿sí? Es una bobina que está enrollada en el rotor, ¿ya? El principio de funcionamiento, entonces ya tenemos, ¿no? Aquí con la regla de la mano izquierda, ¿no es cierto? El campo magnético va de norte a sur. La corriente, tenemos la corriente, está viniendo en este sentido, punto está saliendo, cruz está entrando y la fuerza, entonces ya sabemos hacia dónde va, ¿ya? Entonces, si conectamos de esta manera, vamos a girar el motor en sentido horario. Si colocamos al revés, va a girar en sentido antihorario, ¿ya? El control de giro de un motor de corriente continua es facilito. ¿Qué tengo que hacer para invertir el giro? Solamente invierto la polaridad de la fuente, ¿sí? La polaridad del voltaje. Invierto y ya está girando en el otro sentido. En un motor de 110 no podemos hacer eso, ¿no? Usted le puede enchufar de la una manera o de la otra manera y el motor siempre gira en una misma dirección. Ese es el motor de corriente alterna. Pero el motor de corriente continua no. El motor de corriente continua, si le conecta de una manera, la batería va a girar en un sentido. Y si le da la vuelta a la batería, va a girar en otro sentido, ¿ya? Esa es una de las particularidades, ¿no? Entre el motor de corriente continua y el motor de corriente alterna. En la construcción real de los motores ya no hablamos solamente de una espira, ¿no? Hablamos de muchas espiras, de muchas bobinas realmente conectadas en el rotor.
y el imán que se tiene o el campo magnético que se tiene en el estator ya no abarca una sola espira, como pueden ver aquí, y abarcan más espiras, ¿sí? En este caso, a ver, parece que algo pasó con la conexión. Algo pasó con la conexión. Bueno, esperemos un momento. Mm. Del grupo, ahí están todos los links, ponte pila. Oye, la morada no Es que- entiende, es que tengo- todos los días pide el link, toditos los días, esos links están pegados ahí. No, es Gracias, que, profesor. es que el teléfono se me reinició todo y se me formaría. Ok, jóvenes, parece que hubo una interrupción acá en la conexión. Bueno, ya se volvió a establecer. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Cierto. Ok, ok, listo, muy amables. Ya, parece que hubo un corte, ¿no? En la comunicación, aquí en la conexión. Esto se volvió a reiniciar y volvimos a conectarnos. Pero bueno, a ver, habíamos quedado en que ya de manera real, ya no hablamos de una sola espira, ¿no? Como en el ejemplo que hemos visto hasta aquí, de una sola espira. De manera real hablamos ya de varias espiras, de varias bobinas en realidad, enrolladas en el rotor. Y el campo magnético, no es que el campo magnético solamente interviene en una espira específica, sino interviene en varias. Esto ya es un análisis un poquito más real. Aquí podemos ver que el campo magnético está actuando sobre 3 espiras, ¿sí? Miren, aquí están las 3, ya no son espiras, son bobinas, ¿no? Sobre 3 bobinas, ya no actúa solamente sobre una. Y aquí en el rotor no es que hay una sola, sino hay varias bobinas, ¿ya? ¿Para qué? Para que él incremente la fuerza, ¿sí? Acuérdese que aquí ya tendríamos la fuerza de 3 bobinas, ya no de una sola, ¿sí? Las 3 bobinas están ejerciendo fuerza de giro, ¿ya? Entonces esto ya es una configuración, este es un análisis ya un poquito más real. Lo que estábamos viendo anteriormente sí es a manera de explicación para que se entienda el principio de funcionamiento. Pero en la parte real ya son muchas más bobinas, ¿no? Vamos a la constitución de las máquinas de corriente continua. Ahora sí vamos a ir viendo las partes que constituyen la máquina, ¿ya? Ustedes se acuerdan en el transformador que hablábamos del circuito magnético, ¿no es cierto? El circuito magnético en un transformador era el núcleo, ¿ya? Entonces en esta de aquí también vamos a ver el circuito magnético es la parte del hierro, ¿sí? Que hace un camino del campo para que tenga mayor efectividad, mayor, ¿qué sería? Mayor fuerza. ¿Sí? El campo producido. Eso es lo que hacía el núcleo, ¿no? Si nosotros hacemos una bobina con núcleo de aire, ¿tenemos campo magnético? Sí, pero es débil. El momento que nosotros ponemos el núcleo, ahí se hacía el campo fuerte, ¿sí? Eso ya habíamos también explicado en las primeras unidades.
¿Ya? Entonces, por eso es la importancia de los núcleos. Mejora, incrementa el valor del campo electromagnético, ¿ya? Y también sirve de camino, ¿no? Por el cual circulaba o fluía este campo. Por eso es que en el transformador, el primario generaba el campo y a través del núcleo se inducía en el otro devanado. Ya. Ahora vamos a ver el caso del circuito magnético en el motor. Aquí tenemos el conocido tambor del rotor o la armadura, ¿sí? Es el núcleo sobre el cual van a ir los bobinados del rotor. ¿Ya? Estos puntos amarillos, si ustedes pueden ver, van a ser los espacios de las delgas, ¿no? Estos puntos amarillos son aislantes. ¿Por qué? Porque entre cada punto amarillo va a estar el conductor, la delga correspondiente a la bobina, ¿ya? Y toda esta parte redonda de aquí va a ser el colector, ¿no? Junto con los carbones y el circuito eléctrico. Eso ya lo habíamos visto. Ya, pero vamos con esta parte. El rotor, el tambor del rotor, ¿ya? O armadura, como se lo conoce. Acá tenemos las piezas polares, que en cambio va a ser donde va a estar enrollado, ¿sí? Las bobinas de los campos magnéticos del estator. ¿Ya? Finalmente tenemos aquí la carcasa, obviamente, la parte estructural y la base del motor. ¿Ya? Ustedes, también es algo importante, ¿no? Ustedes más que nadie deben saber, ¿no? La importancia de la posición. ¿Será lo mismo tener el motor eléctrico como está aquí en la foto? Aquí está puesto de manera horizontal, ¿no? El motor. Ya. ¿Dará igual ponerle horizontal, vertical, diagonal? ¿Dará lo mismo? ¿Afectará en algo? ¿No afectará? ¿Quién me dice? ¿Puedo nomás coger un motor y ponerlo en la posición que sea? No, ingeniero, no. No, ingeniero. No, ¿por qué? Dependiendo de la Digamos, función si a mal que vaya. posición de un motor, puede, digamos, si viene, digamos, con esos mecanismos de hembra y macho, engranajes suelen hacer fuerza y los engranajes suelen a no funcionar correctamente o a dañarse, digamos, a dañarse porque no tiene uso, no está teniendo funcionamiento. Ya, vamos a lo más común, ¿no? Vamos, les voy a poner un ejemplo. Los motores que están unidos a través de bandas. ¿Ya? Entonces digamos que yo tengo, a ver cómo les pondré. A ver, si coloco de manera horizontal, digamos que aquí está de manera horizontal, aquí tiene la polea, ¿ya? Y aquí va la banda, ¿no? Y mueve cualquier carga, por poner un ejemplo. Aquí está de manera horizontal, ¿ya? Y digamos que de alguna manera a este motor, ¿ya? Yo lo saco y voy a utilizar en un taladro de pedestal, ¿no? En un taladro de pedestal, digamos que el motor es acá. Tengo aquí el motor, ¿ya? Acá tengo la parte del mandril y todo, y aquí está la base donde yo tengo un taladro, ¿no? De pedestal. Ese estaría en esta posición, ¿ya? Aquí tengo dos ejemplos diferentes. Aquí un motor está de manera horizontal, ¿ya? Y aquí está un motor de manera vertical, ¿ya? Porque está en dirección del eje. El eje aquí está horizontal y el eje aquí está en vertical. Digamos que se me daña este motor. Se me daña el motor del taladro, ¿ya? Y tiene las mismas especificaciones, ¿no? Mismo porte y todo lo demás que el motor de acá. ¿Puedo coger este motor y reemplazarlo y ubicarlo acá? Esa era la pregunta.
Puedo reemplazar así fácilmente el motor. Aquí estaba trabajando en horizontal y acá en cambio va a trabajar en vertical. ¿Han visto, han presenciado o de pronto se han encontrado con algún caso de estos? De que ustedes vean motores que están en posición vertical y motores en posición horizontal. ¿O todos los motores que ustedes han visto están de manera horizontal? No. Ok, a ver, constructivamente pueda que sean diseñados para el mismo voltaje, tengan la misma potencia, tengan todo igualito, pero hay motores que son construidos específicamente para posición horizontal y otros para posición vertical. Mecánicamente, usted sabe, ¿no? En horizontal, por ejemplo, en la parte horizontal, para que exista el movimiento, lo único que yo debería garantizar es que estén bien los rodamientos aquí al un lado y al otro lado, ¿sí o no? Con rodamientos, y es más, los rodamientos comunes y silvestres, ¿no? ¿Por qué? Porque está ejerciendo el peso del rotor, está ejerciendo una fuerza hacia abajo, ¿ya? Entonces los rodamientos deberán ser capaces solamente de soportar eso y permitir el giro. Pero si yo estoy hablando del motor acá vertical, aquí yo obviamente por el giro debo tener rodamientos, ¿no es cierto? Para que pueda girar, de no, el rotor no gira. Pero ¿hacia dónde está yendo la fuerza de todo el rotor? La fuerza de todo el rotor está yendo hacia acá, ¿sí? De manera vertical. ¿Ya? Entonces de pronto ustedes han visto que hay unos rodamientos que la parte de adentro o son como bolitas o son como bastones, ¿no? Son como bastones, así que están todo el rodamiento. ¿Ya? Así y todo alrededor. ¿Ya? Y hay otros rodamientos y son rectos, ¿no? El hueco aquí en el un lado. Los huecos del un lado son iguales del otro lado. En cambio, hay otros rodamientos que son cónicos, ¿sí? Entonces, el rodamiento cónico es el que ya le va a ayudar cuando el motor ya no tiene una misma posición. Ya de pronto ese es utilizado en posiciones verticales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para no entrar tanto a detalle. Es que los motores están diseñados para trabajar en una posición y hay que tener mucho cuidado si usted coge un motor, no, pongámosle nomás de cualquier manera, no es así de sencillo, ¿sí? De que le va a funcionar en ese momento, claro que le va a funcionar, pero si no está diseñado para esa posición específica, lo que va a pasar es que al poco tiempo la parte mecánica se va a desgastar, se va a dañar, ¿sí? Y va a tener que reemplazar y va a tener que gastar dinero, ¿ya? Entonces no es recomendable y hay que fijarse bien del tipo de posición para el cual está diseñado el motor. Listo. Entonces esas son las partes, ¿no?, del circuito magnético. Tenemos la armadura o el tambor del rotor, tenemos las piezas polares, la carcasa y la base. Lo que está, esto es bien importante, ¿no? Y me estaba olvidando. El espacio, este de aquí, voy a dibujarle en rojo, ¿no? El espacio vacío que está entre el metal, porque en realidad son metales ya estos, ¿no? Entre el metal de las bobinas del estator y la armadura o el tambor del rotor, ese espacio se conoce como entrehierro. ¿Ya? Esa explicación está en el lado de acá. Ese espacio entre el rotor y el estator, el espacio entre
entre los metales del rotor y del estator se conoce como entrehierro. Y esto es lo que va a afectarse si es que se empiezan a desgastar los rodamientos. Si es que se empieza a desgastar el rodamiento, el rotor ya no queda en el mismo sitio, va a tender a irse hacia un lado. Si se va hacia un lado, ¿qué va a pasar? Va a empezar a rozar el rotor con el estator. El momento que empiezan a rozar los metales, van a empezar a producir calor. Y acuérdese que en el interior de este rotor están las bobinas del cable esmaltado. Y si empieza a pegar, a rasparse el cable, el aislamiento se empieza a raspar y empieza a unirse cobre con cobre y hace un solo cortocircuito. ¿Sí? Entonces miren, en los motores eléctricos la importancia de la parte mecánica, para que se den cuenta, ¿no? Por eso digo, en las máquinas eléctricas quienes más trabajan son los mecánicos que los eléctricos. ¿Sí? Porque en mantenimiento lo fundamental, ¿sí? Si bien es cierto, se hacen mediciones y se ve que la bobina esté bien o se rebobina, pero el rebobinado también es algo manual, es algo mecánico. De pronto las comprobaciones, si es que usted decide investigar un poquito más y perfecciona su conocimiento de las pruebas, usted podría efectuar las pruebas. Pero en sí todo lo demás, el éxito del mantenimiento de un motor es que esté bien colocado la parte mecánica, los rodamientos estén bien sujetos, los rodamientos sean los adecuados, los rodamientos estén bien engrasados, que el rotor mantenga este entrehierro, ¿sí? Bien centrado. ¿Sí? Entonces, si ven, el éxito del mantenimiento de una máquina eléctrica es más mecánico que propiamente eléctrico. El eléctrico vendrá y corroborará, ¿no?, que las bobinas están funcionando bien. ¿Qué es lo que hace? Pone el multímetro entre un punto y el otro punto y mide. Luego pone en el otro punto y en el otro punto y mide. En el otro punto y en el otro punto y mide. Eso también lo puede hacer usted, ¿no?, con un multímetro. Coge el multímetro, pone la pata en un punto, en el otro y mide continuidad o resistencia baja. Ya, y continúa y va probando. Ya todas las espiras están bien, todas las bobinas están bien. Igual comprueba la bobina que esté en el un lado, la bobina que esté en el otro lado y listo. Pero todo lo demás, la pintura interna de la carcasa con la pintura dieléctrica, el barniz, ¿sí?, los rodamientos, el balanceo del rotor, todo eso es mecánico. ¿Ya? Entonces, les sigo indicando, ¿no? Les sigo haciendo caer en cuenta que pese a que son máquinas eléctricas, pero bastante y casi, por no decir casi en su totalidad, la gran mayoría de las actividades que hay que hacer como parte del mantenimiento son mecánicas, ¿ya? Por eso incluso a los que se dedican a esto les conocen como electromecánicos. Los que reparan los motores de arranque, ¿no? Ustedes han visto. ¿Cómo se llama el taller del que repara el motor de arranque del vehículo? Es el electromecánico. ¿Ya? Electromecánico, ¿por qué? Porque se supone que da el mantenimiento del aparato, pero como ustedes ven, ¿no?, es más el mantenimiento mecánico que realmente eléctrico. Por eso se los conoce como electromecánicos. O sea, en realidad serían los mecánicos con algo de conocimiento eléctrico solamente para hacer mediciones básicas y comprobaciones. ¿Por qué? Porque todo lo demás es mecánico. Listo. De manera real, esto es de manera teórica, ¿no es cierto? De manera real, estas fotografías que ustedes ven acá ya son reales, ¿no? Miren ustedes, estos son los núcleos de los devanados del estator, ¿ya? Y aquí utilizamos el mismo concepto. Si se dan cuenta que aquí aparece como unos dos remaches, lo que significa que esto no es una sola masa, sino está formado por chapas, ¿no? Por capas. Una capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa, igual que el transformador. ¿Por qué hacíamos eso en el transformador? ¿Quién nos hace acuerdo?
¿Por qué el núcleo no era macizo en un transformador? ¿Alguien que se acuerde? Aquí no es una sola masa porque necesitamos evitar pérdidas, ¿no? Si se acuerdan de las corrientes parásitas o corrientes de Foucault que se generaban. Si es que el núcleo era macizo, las pérdidas eran mayores. Entonces, para disminuir las pérdidas, aquí son chapas, ¿no? Son placas unidas luego aquí por estos remaches que pueden ver. ¿Ya? Son varias chapas unidas con estos remaches. No es sólido para disminuir las pérdidas. Esto en el caso del estator. Y de la misma manera es en el rotor. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Esta es otra configuración, ¿no? Miren, aquí es otra configuración, es lo mismo. Acá estaría el arrollamiento, la bobina, el devanado, como ustedes quieran verlo. Estaría aquí, ¿no? Aquí estaría la bobina. La una, aquí estaría la otra. ¿Ya? Pero acá el núcleo sigue unido, ¿ya? Y este núcleo mejorará las características, ¿no? O mejorará ciertas características, ¿se acuerdan? Es un camino para el flujo magnético. Entonces esto mejorará las características, ¿no? Del campo magnético en el estator, ¿ya? Pero estas dos configuraciones son reales, tanto la de la izquierda como la de la derecha. ¿Qué más tenemos? Ya. El rotor ahora. Miren, así tenemos un rotor real. El rotor de la misma manera está conformado por capas. La misma justificación, ¿no? Son capas, 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 capas y más capas. Unidas, prensadas, con el fin de evitar las corrientes parásitas del campo electromagnético que estamos generando. ¿Ya? Y tienen esta configuración. ¿Por qué? Porque las bobinas van a estar enrolladas entre estos. Entonces por allá, por aquí dan la vuelta, por aquí dan la vuelta, por aquí dan la vuelta. Y aquí estaría una bobina. Por acá dan vuelta, por acá dan vuelta, por acá dan vuelta, estará la otra bobina. Y así hasta completar todas, ¿no? Y acá tenemos las famosas delgas, ¿no? Aquí sale el alambre, viene y se suelda por aquí y el otro se suelda por la parte de abajo. ¿Ya? Se suelda aquí y aquí esto de aquí, todo este conjunto le conocemos como el colector, ¿no? Entre estas delgas y los carbones lo conocemos como el colector. ¿Ya? Entonces tenemos la parte del rotor, el eje central. Aquí tenemos las delgas, ¿ya? Aquí están los famosos rodamientos, ¿no? No sé si le vieron. Aquí está el rodamiento, el del un lado, el otro rodamiento debe estar por acá, ¿ya? Y aquí en la parte central tenemos la armadura, ¿no? La armadura, donde van las bobinas. Aquí ustedes pueden ver una ligera inclinación, si se dan cuenta, no está tan recta. Tan recto el hierro. Si ven, el eje está por acá, pero este de aquí no está tan recto, ¿sí? Es un poco inclinado. ¿Con qué fin? Esto ayuda el momento de que las bobinas generan el par de fuerzas. Al tener un poco de inclinación, obligan a que se incremente un poco la fuerza de giro del rotor, ¿ya? Por eso le ponen un poco inclinado. Lo que significa que ninguna espira va a estar en el punto de máximo torque, pero sí va a estar varias
permite la afectación de varias espiras, ¿sí? En la generación de la fuerza que gira al rotor, ¿ya? Entonces, usted aquí aumenta la fuerza respecto a que si tuviera todas en horizontal, ¿ya? Eso en cuanto al circuito magnético, ¿no? La parte del hierro, ese es el circuito magnético. Y ahora vamos al circuito eléctrico, déjenme ver, 340, ya, sí tenemos. Ahora vamos al circuito eléctrico, ¿ya? El circuito inductor, y aquí es interesante, ¿no? También puede ser, suele ser, mejor dicho, pregunta de examen. El circuito inductor, ¿se acuerdan que hablamos en una de las preguntas cuál es el que genera la excitación o dónde está el bobinado de la excitación? Eso era una de las preguntas del inicio, ¿no es cierto?, que habíamos revisado. El que induce, el que motiva el movimiento. Induce, motiva, excitación, viene acá, el circuito inductor. El circuito inductor es el que está en el estator, ¿ya? Entonces no confundirse, ¿no? Estator, rotor, inductor, inducido, ¿ya? Entonces el circuito inductor está en el estator, es el campo magnético que induce el movimiento del rotor. A estos devanados que están en el circuito inductor se le conocen como devanados de excitación o con el nombre de excitación directamente, ¿no? Estos bobinados de acá, entonces son los bobinados de excitación o el circuito inductor, como usted quiera llamarlo, ¿sí? Estos de aquí son los que inducen el campo magnético en el rotor y generan su movimiento, ¿ya? En este caso estamos viendo que tiene dos polos y esos polos están sujetos a la carcasa, ¿ya? El circuito inductor. Aquí que nos indica, dice, el número de pares de polos debe ser siempre par. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me dice por qué los polos siempre deben ir en pares? Vamos haciendo preguntas. Vamos con Lisbeth Estefanía. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Lisbeth Estefanía, ¿me confirma si me escucha, por favor? No. Deiner Estupiñán, ¿me confirma si me escucha, por favor? Como la pregunta es A ver, repetir. vamos a hacer un control de asistencia porque parece que no están conectados.
ver, estamos en 20. ¿Me confirma la asistencia, por favor? Angulo Zambrano Lisbeth. No. Caicedo Bone Anthony. Presente, ingeniero. ¿Quién Angulo Zambrano. Ya, hace un momento le hice una consulta, me parece a usted. No, porque yo Sí. estaba aquí en clase. Y no he escuchado. Bueno, ok. Caicedo Bone Anthony. No. Cedeño Betancourt Richard. No. Presente. ¿Quién? Presente. Cedeño Betancourt Richard. Ok. Ceballos Moreira Jefferson. Ceballos Moreira Jefferson. ¿No? Colobón Mesa Freddy. Colobón Mesa Freddy. ¿No? Cortés Gámez Kevin. Presente, ingeniero. Perdón. Presente. ¿Presente quién? Cortés. Ah, ya, ok. Estrada Cedeño Jorge. Estrada Cedeño Jorge. Estupiñán Rodríguez Deiner. Presente, ingeniero. Ok. Gallegos Cedeño Víctor. Presente, ingeniero. Gracias. Jiménez Delgado Eddie. Presente, ingeniero. Jiménez. Listo. Marcillo Walter. Presente, profe, Marcillo. Ok, gracias. Méndez Casierra Yeri. Presente, profe. Ok, gracias. Méndez Moriano Cintia. Méndez Moriano Cintia. ¿No? Moreno Cruz Carlos. Moreno Cruz Carlos. Ortiz Caicedo Roberto. Presente, profe. Ok. Pazmiño Méndez Iván. Pazmiño Méndez Iván. Portes Díaz Fabián. Portes Díaz Fabián. Salazar Estacio Harry. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Tello Proaño Lisbeth. Profe, le escribió por interno que tiene problema de internet, creo. ¿Quién? Lisbeth, Daniela. Ah, ya. Ok, gracias. Ella. Valencia Arboleda Luis. Valencia Arboleda Luis. Vera Diego, si está. Vivas Cuero Manuel. Vivas Cuero Manuel. No. Ok. Listo. Entonces, ahora sí. La pregunta era esta, ¿no? Aquí nos dice que el número de pares de polos debe ser siempre par. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Ingeniero, es para que haya una línea neutra, o sea, un balance entre cada polo. No tanto balance, sino que el flujo
de las fuerzas del campo magnético se dan entre una pareja de polos. Aquí es donde se dan las líneas de fuerza del campo magnético. ¿Sí se dan cuenta? Aquí, este de aquí es el campo. Las líneas de fuerza del campo van de norte a sur. Si no hay, si solamente está el 1, no hay esta dirección del campo magnético. ¿Ya? Tiene que estar en parejas para que se generen estas líneas de fuerza entre N y S. Si no hay las parejas, no se genera. ¿Ya? ¿Se acuerda cómo era del inductor, del cable, no es cierto? Aquí teníamos el cable, en el video veíamos que ponían un papel, ¿no? Un papel ahí y el alambre atravesaba el papel. Y si usted ponía viruta, el momento que circulaba una corriente, se generaba un campo magnético aquí circular. Las líneas de fuerza eran así, circulares. Eso se había visto en el video, ¿no? En el parcial anterior. ¿Ya? Entonces, a mí no me sirven estas líneas de fuerza en esta manera. Aquí a mí me sirven estas líneas de fuerza, las que van rectas. Y para tener estas líneas de fuerza yo necesito tener un par, un polo norte y un polo sur. Porque yo ya sé que entre norte y sur las líneas de fuerza están en este sentido. Si no tuviera esa pareja, estas líneas de fuerza no tendría, ¿no? Así de sencillo. Por eso es que siempre deben estar en pares. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver máquinas que solamente tiene un par, ¿no? Y hay otras o dos polos. Se los llama así, ¿no? Tiene dos polos. Y en esta de acá tiene 4 polos. ¿Ya? Eso tiene que ver también con la velocidad de la máquina, profe. Efectivamente. Mientras más polos tengo, más velocidad tengo de la máquina. ¿Ya? Bueno, ya se nos va a acabar. Vamos a llegar solamente hasta ahí para no cortar la otra explicación del circuito. Ese es el circuito eléctrico en el estator, ¿no es cierto? En el estator o el circuito inductor o el devanado de excitación. Verán que tiene varios nombres. Ojo, eso es pregunta de examen. Acá vamos a hablar del circuito mañana, ¿no? Del circuito inducido, ¿sí? Que está en el rotor, o también que se le conoce como el devanado inducido, ¿sí? El devanado inducido, circuito inducido, rotor, como usted quiera ver. Aquí ya podemos ver los dos rodamientos. Aquí tenemos el colector. El colector, la parte de las delgas. Faltaría la otra parte de los carbones. El tambor. Y aquí tenemos las bobinas. ¿Sí se dan cuenta las bobinas cómo están entrelazadas ahí? Profe, ahí donde está el rotor. Dígame. Ahí donde está el rotor, ahí donde dice colector de delgas, ahí va los carbones. Sí, aquí van los carbones. Sí, los carbones estarían más o menos por acá. Sí, a los lados. Aquí. Y ahí se conecta a mi fuente, ¿no? A la batería o como usted quiera ver. Entonces aquí se conecta a la batería, al positivo, al negativo. Entonces esta corriente de aquí que circula hace continuidad a través de la bobina que le corresponda y regresa. Entonces aquí está la espira, aquí adentro. Ya no es una espira, ya es una bobina, ¿no? Y esa bobina genera el campo magnético, interactúa con el del estator y gira. Y se conecta otra bobina. Y así van interconectándose bobinas y se va girando el rotor. Ya el principio de funcionamiento del motor. ¿Ya? El símbolo de un motor de corriente continua. También pregunta de examen, ¿no? Verán que les voy avisando por si acaso. El inductor, el inducido. ¿Sí? El inductor es estático. El inducido sería el rotor, la parte redonda, la que gira. ¿Ya?
el símbolo de un motor de corriente continua. Todo ese es el símbolo. Todo ese es el símbolo. Todo ese es el símbolo. ¿Ya? ¿Se acuerda que en el estudio del caso hablaba de que los dos técnicos, Abel y no me acuerdo el otro, Fermín, creo que era Fermín y Abel, destaparon la bornera y habían cuatro borneras, o sea, 4 puntos de contacto, el uno con A y B, y que ahí midieron cortocircuito, ¿se acuerdan? Aquí están los 4, vean. 1, 2, 3 y 4. Estos son los 4 puntos que deben estar en la bornera de su motor. ¿Ya? Si se dan cuenta que tiene sentido todo lo que los técnicos del caso inicial estaban haciendo. ¿Ya? Ahora sabemos por qué tenían 4, ¿no? 4 terminales en la bornera. Con eso pudieron también saber que no es un motor trifásico. Y también porque no, el voltaje no es alterno. Entonces muchas cosas que a usted le hace identificar el tipo de motor que usted está teniendo. ¿Ya? O sea que este motor es monofásico. En DC no hay fases. En DC no hay fases. Estamos hablando de un motor de corriente continua, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del motor de arranque de su carro. El motor de arranque del vehículo es un motor de corriente continua, ¿ya? ¿Y funciona con qué? Con la batería del carro. La batería del carro no es que sea monofásico. La batería del carro es una batería de corriente continua, ¿ya? Y tiene un borne positivo y un negativo. Esto no tiene fases. La alterna tiene fases. ¿Sí? Claro, se cumple la función simplemente de hacer arrancar el motor nada más. Así es, ¿ya? Entonces una corriente continua no hablamos de fases, ¿no? Por si acaso. En una señal alterna, ahí sí hablamos de fases, monofásico, trifásico o cualquier otra cosa. Pero en DC, en corriente continua, no tenemos ese caso, ¿ya? Listo, hasta ahí llegaríamos por el momento. La próxima clase continuaríamos con la explicación respecto a estos motores, ¿no? Luego del motor de corriente continua veríamos el motor de inducción, que es el motor más utilizado en la industria, ¿sí? Con el que van a encontrarse en la parte práctica ya profesional, y al que deben también conocernos. Si bien es cierto, no van a la parte del diseño, ni a la instalación, ni nada, pero sí van a manipular ese tipo de equipos. Y si ustedes quieren, pueden intervenir en el mantenimiento también, ¿no? Ya ven la parte constructiva, ya saben que no hay ningún misterio, ¿no? De hecho, voy a ver si tengo varios videos para que ustedes vean, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de rebobinado de un motor de arranque de un vehículo. Ya, de pronto creo que casi varios ustedes ya lo habrán visto, son videos que circulan por las redes sociales. Son trabajos artesanales, pero para que vean, ¿no? La gran mayoría es actividad mecánica, más que eléctrica. De eléctrico casi no tiene nada, el nombre nada más, que es motor eléctrico. Pero de ahí todo, la constitución de la máquina es mecánica, ¿ya? Entonces, para que le pierdan un poquito el miedo, ¿no? Para que le pierdan un poco el miedo, ustedes dicen, no, yo soy mecánico, yo de electricidad no sé nada. No, ahorita ya sabe bastante. Usted ya puede meter mano en un transformador, usted puede meter mano en un motor eléctrico, porque ella sabe que es más mecánico que eléctrico. Y ya está teniendo conocimiento de las partes que componen una de estas máquinas eléctricas, ¿ya? Entonces ya pueden ir venciendo el miedo a la parte eléctrica y también pueden formar parte del mantenimiento de este tipo de equipos. ¿Sí? Listo, jóvenes, si no tienen más preguntas, inquietudes, entonces nos vemos en la próxima clase. Todo claro, profe. Ok, gracias. Que tengan una buena tarde, entonces nos vemos la próxima. Gracias, ingeniero. Hasta Gracias mañana. también a ustedes.